Ratones de Biblioteca, soy Tatiana del Ratón de Alexandria y hoy os vengo a hablar de juegos de mesa. Hace tiempo que estaba pensando que me apetecía hablar de otras cosas que no fueran exclusivamente libros en el canal. Ya lo hice, por ejemplo, hablando de El Guardián de las Palabras, una de las películas de mi infancia, que a pesar de ser una película, sí que tenía algo que ver con los libros. Por lo tanto, intentaré que todo el contenido que no sea exclusivamente hablar de libros tenga algo que ver con la ficción, con la narrativa o con las historias. Hoy tenía muchas ganas de hablaros de juegos de mesa, pero no juegos de mesa tipo Cluedo o Parchís, sino estos juegos de mesa que ahora están bastante en boga y que hay mucha gente que se está aficionando a ellos, que son juegos de mesa un poco más complejos, que no son simplemente tirar un dado y mover fichas. Y de los primeros juegos de mesa que os quería hablar son de los de estilo narrativo, que creo que tiene bastante que ver con el blog, ya que son juegos en los que de algún modo te inventas historias o que tienen que ver con historias. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos de juegos narrativos en los que voy a hablar de distintos juegos que tienen a ver con la narración, y quizá más adelante hable de juegos que no tienen tanto que ver con narración, pero que son juegos que a mí me gustan mucho, a los que he jugado. No sé si alguna vez os habéis fijado, pero esto que tengo aquí son juegos de mesa, y de hecho aquí hay algún juego de los que hablaré en uno de los futuros vídeos. Pero hoy nos vamos a centrar en juegos de mesa que son narrativos y que son perfectos para fiestas, para grupos grandes y para cuando estás con tus amigos. Para empezar, empezaré con uno de mis juegos favoritos para reuniones y para grupos de amigos, porque creo que es súper sencillo, súper fácil de entender, no necesitas estar manipulando cartas y por lo tanto es perfecto para estar en una noche cualquiera, sacarlo durante una cena o justo después de una cena o de una comida mientras se está tomando el café y jugar un poco. Y este juego se trata del Black Stories, que os dejo por aquí unas imágenes. ¿De qué trata Black Stories? Pues bien, en Black Stories tenemos un narrador, que es el que tiene las cartas propiamente dicho del juego, y estas cartas tienen dos caras. La primera, que es una cara que el narrador leerá para el resto de jugadores, y la parte de detrás, que es una parte que solo leerá el narrador y que solo verá él. ¿En qué consiste el juego? Pues bien, en la parte de delante, la parte que todo el mundo sabe, es un misterio, un enigma. La mayoría de ellos son asesinatos, robatorios, cosas un poco escabrosas. El resto de jugadores tienen que hacerle preguntas de sí o no al narrador y él tiene que contestarles para que ellos intenten descubrir cuál es la historia que hay detrás de ese asesinato, de ese robatorio o de esa historia negra o historia misteriosa. Es un juego súper fácil, es un juego súper divertido porque las historias son bastante surrealistas y a veces son cosas que son como muy poco lógicas y de repente te encuentras preguntando si la víctima iba en barco a pesar de que todo esté pasando en Nueva York y de repente la historia es como súper rara. Es un juego que es muy divertido porque es muy fácil, se puede jugar con gentes de todas las edades. Lo más importante es tener mucha imaginación, muchas ganas de pasárselo bien, y es un juego ideal para grupos de amigos para jugar en la sobremesa. El segundo juego del que os quería hablar es el Érase una vez, que es un juego que este sí que es puramente para explicar historias. Para este juego sí que necesitaremos un poco de espacio, una mesa para tirar cartas, ya que cada jugador tendrá sus propias cartas, etcétera, etcétera. ¿Y de qué se trata el Érase una vez? Pues bien, en el Érase una vez tú tienes una mano de cartas que tiene ciertos elementos que forman parte, por así decirlo, de la mitología de cuentos de hadas y de cuentos fantásticos. Pueden ser caballeros, la espada encantada, el lago profundo, cartas con dibujitos y el nombre de lo que es cada dibujo. El juego consiste en que entre todos tenéis que ir contando una historia usando las cartas que tenéis cada uno. Gana el primero que se queda sin cartas. Para que el juego sea un poquito más dinámico, pues existen estas cartas que lo que hacen es pues ir cambiando de narrador o hacer que tú puedas tener tu turno y contar la historia y deshacerte de tus cartas, que al final será lo que te hará ganar. Es un juego muy divertido, es un juego especialmente para aquellos que les gusta explicar historias, que les gusta también la ambientación fantástica, porque si igual hay un grupo de gente a la que esa ambientación no le gusta, entonces pues no es muy apropiado porque todo lo que aparecen son brujas, hadas, dragones, espadas, no sé qué, y hay gente que ese rollo no le va. Yo es un juego que lo recomiendo sobre todo si os gusta hablar mucho, si os gusta explicar historias y si tenéis imaginación, porque a veces es un juego
que si se juega en un grupo que es un poco callado, que es un poco tímido, que no tiene mucha imaginación, pues se hace muy aburrido porque la gente empieza, pues iba un caballero con una varita mágica, no sé qué, y tiran todas las cartas y no tiene gracia. La gracia de este juego es explayarse un poquito más, hacer un poco de historia, hincharlo un poco y entre carta y carta, pues hablar X segundos para que la historia tenga un poco más de cuerpo. El tercer juego que os quiero comentar es un juego que yo solo he jugado una vez, pero creo que tiene que ser un juego muy divertido, eso sí, si se juega con la gente adecuada que tenga ganas de pasárselo bien. Son los juegos de Sí Señor Oscuro o Sí Padrino Oscuro, que es su versión mafia, en los que encontramos dos tipos de personajes. Uno, que es el Señor Oscuro o el Padrino Oscuro, que sería un capo de la mafia, y el Señor Oscuro es un señor de los ogros o señor de los goblins, y tiene una mecánica muy parecida al juego que acabamos de explicar, que es el de Érase una vez, pero con una diferencia. En este caso, en vez de contar una historia entre todos, lo que tenemos es este Señor Oscuro o Padrino Oscuro que nos ha mandado a una misión a todos, que es la que a él le salga del pito, es decir, el que sea en ese momento el Señor Oscuro o el Padrino Oscuro, dice: yo os había mandado a recuperar el orbe que se encontraba en la torre oscura del mago, no sé qué. Bueno, no, porque eso sería como bueno, ¿no? Yo os había mandado a saquear el pueblo de los enanos felices y vosotros no lo habéis conseguido, ¿no? Y entonces todos los demás somos sus secuaces que hemos fallado en esa misión y tenemos que ir pasándonos el muerto el uno al otro, lo mismo, echando cartas que tienen elementos que nos ayudarán a contar nuestra historia. Pero en este caso, en vez de contar una historia, estamos contando excusas. No hemos ido porque justo en la puerta de los enanos felices había un dragón malvado que nos ha quemado la sangre. ¿No? Y tiras tu carta de dragón malvado o de paladín brillante. El paladín brillante ha venido y nos ha... no sé qué, ¿no? Y entonces se trata de ir contando esta excusa y el primer que se quede sin cartas, pues lo mismo, ¿no? Pero en esta ocasión, en vez de haber cartas de interrumpir historia, pues igual hay cartas de mentira. Y entonces la tiras y dices: ¡No, mentira! ¡Eso es mentira! ¡Te está diciendo la mentira, Señor Oscuro! En realidad lo que ha pasado es... ¡pam! Y tiras tu carta, ¿no? Es un juego un poco más de ir a la contra, o sea, es decir, cada uno cuenta su historia, así como en el anterior entre todos contábamos la misma, en esta cada uno cuenta su historia y cada uno se lo tiene que hacer venir bien para que la super hiper mega excusa de por qué no hemos hecho la misión que él nos había mandado es la que nos va bien a nosotros con nuestras cartas. Es un juego muy divertido, pero tenéis que jugar con gente que tenga ganas de hacer historias y que tenga ganas, pues eso, ¿no? Un poco yo creo que como más divertido es pues como más te metes en el papel de goblincillo, o en el caso de que estés jugando con Padrino Oscuro, pues de que te metas en el papel de mafioso de Nueva York de los años 30 en plan gangster, ¿sabes? Y para terminar el vídeo pues tenemos un poco lo que es para mí la guinda del pastel, que es un poco el juego un poco más abstracto, pero creo que es un juego muy chulo, muy divertido y que es muy bonito de jugar. No solo por la manera de jugar, sino por las cartas que también os voy a ir dejando por aquí para que veáis qué maravillosidad de dibujos tiene este juego. Y ese juego es el Dixit. ¿Y en qué consiste este juego? Pues bien, en el Dixit tenemos estas cartas que os voy dejando por aquí, que son simplemente unas cartas que tienen una ilustración, no tienen nada más, no tienen nada escrito, simplemente es pues unas ilustraciones muy abstractas, bastante surrealistas, que sí que tienen elementos figurativos, pero que la imagen que sale pues es muy rara, pues igual es, no sé, una cara con unas llaves que le salen de por aquí, aquí tiene una cerradura, no sé, como cosas súper abstractas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este juego? Tú tienes una mano de cartas y cada turno le toca a un narrador, ¿no? O sea, cada turno hay uno que es el narrador principal, por así decirlo. Ese narrador principal coge sus cartas que tiene y elige una. Y con esa carta, con ese dibujo que tiene esa carta, tiene que hacer un enunciado que puede ser contar una historia corta, decir una frase, cantar una canción, decir un título de una película, lo que quiera que esa carta le sugiera, y ponerla boca abajo para que nadie la vea. Entonces el resto de jugadores, que también tienen cartas con dibujos en sus manos, tienen que elegir una de sus cartas que pueda tener algo que ver con el enunciado que ha hecho el narrador principal. El objetivo es que tú pongas esa carta y el resto de jugadores pueda creer que la carta original del enunciado es la que tú has puesto. Porque luego, en la ronda de puntuaciones,
se puntúa de manera que los que han acertado la carta original del narrador original se llevan ciertos puntos, pero si además tú has tirado una carta que tenía mucho que ver o que podía ser la carta original porque estaba muy bien elegida para ese enunciado, también te llevas puntos si alguien ha votado que tu carta era la original. Ahora, si el narrador que ha puesto la carta original ha sido demasiado evidente o demasiado críptico, es decir, demasiado evidente es que todo el mundo ha adivinado la carta que era, por ejemplo, la carta que os decía antes que salen las llaves y dices, la llave de tu mente es no sé qué, pues es un poco evidente, es demasiado evidente, todo el mundo la va a votar. Y entonces tú como narrador te quedas sin puntos y todos los demás se llevan más puntos, ¿no? Porque has sido tonto. O si eres demasiado críptico, por ejemplo, esta misma carta, y dices, el tercer chakra es el no sé qué, no sé cuánto, si te pones como súper raro y nadie la adivina, pues entonces también tenemos un problema porque lo mismo, tú te quedas con 0 puntos y los demás se llevan más, pues otra vez porque has sido un poco tonto. El Dixit es un juego muy bonito que cuando lo juegas con amigos, pues realmente está muy bien porque te das cuenta que los conoces o te das cuenta el tipo de pensamientos que tienen. Normalmente además lo que pasa es que la gente tiende a hacer un mismo tipo de enunciados, hay gente que usa muchas frases de pelis, o usa muchas canciones, o pone cosas como súper abstractas, luego hay gente que hace historias siempre como muy largas, o hay gente que se fija en detalles muy figurativos, y entonces es muy gracioso porque realmente cuando juegas con los amigos, los que os conocéis mucho, a mí me ha pasado jugando con gente que, igual había gente que conocía más y gente que conocía menos, con la gente que más conocía, les sabía acertar muy bien las cartas porque les tenía el truco, por así decirlo, muy pillado o tenía muy pillada la manera en que ellos piensan. Y es un juego, pues yo creo que es muy bonito de jugar con tus amigos porque, no sé, de algún modo te une, ¿no? Contar historias y compartir pensamientos, eso siempre une y a través de este juego es una manera muy divertida de hacerlo y no sé, para mí bastante tierna. Estos son los 4 juegos que tenía ganas de compartir con vosotros. Creo que son juegos que tienen mucho que ver con historias y con ficción y con inventar cosas, que creo que por eso tiene que ver bastante con el canal. Y creo que son juegos que para gente que no esté muy habituada a jugar a juegos de mesa que no sean el parchís o el cluedo, ¿no? A estos juegos de mesa pues un poco más nuevos, un poco más distintos que existen hoy en día en el mercado, son una buena aproximación porque son juegos sencillos. Y si os gusta contar historias y si os gusta la ficción, pues creo que encima todavía más le podréis encontrar el gusto o le podréis encontrar la gracia a este juego. Si ya conocíais alguno de estos juegos o conocéis algún juego parecido, pues por favor dejádmelo en los comentarios y os diré a ver si también he jugado, si no he jugado, a ver si me gusta. Contadme alguna partida divertida que hayáis tenido o alguna anécdota, porque con estos juegos siempre salen anécdotas, siempre salen cosas súper divertidas. A mí me encanta, ya sabéis, siempre contestar a todos vuestros comentarios y saber todo lo que pensáis. Si os ha gustado este vídeo y tenéis ganas de que haga más vídeos en esta temática, juegos de mesa que son narrativos, pues por favor dadle al like para que yo pueda saber que os ha gustado esta sección y que queréis que continúe haciéndola. Como siempre, ya sabéis que podéis suscribiros aquí abajo y lo dicho, que me podéis dejar comentarios, hablar de lo que queráis y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Feliz lectura! A Carol lo habéis mencionado sin parar y por eso tenía muchísimas ganas de coger este libro. Para empezar a hablar de este libro quiero hablar de una cosa que me pasa mucho con el fenómeno del hype, es decir, de las